Buenas noches, Lice. El día de hoy voy a presentarles mi proyecto en Tora, en el cual vamos a hablar o vamos a explicar y tratar un problema sobre programación lineal, en el cual vamos a englobar los tres métodos, que son el método simplex, el método gráfico y la sensibilidad dual. Y bueno, para empezar, tomamos en cuenta que debemos tener lógicamente el software de Tora. En este caso yo lo tengo acá, totalmente bajado. Entonces vamos a intentar abrirlo. Sin embargo, no nos lo va a permitir abrir directamente por la resolución de pantalla. Por lo que vamos a apretar al vacío en el escritorio, clic derecho y vamos a colocar configuración de pantalla. Aquí vamos a colocar resolución de pantalla a la más baja que tenga la computadora. En este caso es 1024 por 768. Puede variar en función de la computadora y se conservan los cambios. Una vez teniendo este dato en cuenta, ya podemos trabajar y abrir tranquilamente el software. Lo aperturamos y ya, como se puede ver, se puede abrir con total normalidad. Le damos a clic aquí, simplemente son datos que nos brinda la plataforma, y aquí en su menú nos permite hacer ecuaciones lineales a través de matrices o ecuaciones lineales. La programación lineal, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, modelos de transporte, programas integrales, con integrales y otras cosas más. Pero el día de hoy vamos a hacer todo lo que se trata de programación lineal. Y bueno, un poco para introducir qué es programación lineal y entenderlo un poco más, se tiene que tener claro que es el campo de la programación matemática dedicado a maximizar y minimizar a su vez. Esto quiere decir que permite optimizar una función lineal, en este caso una función objetivo, donde las variables están sujetas a restricciones mediante un sistema de ecuaciones que puede estar determinado o puede estar sujeto a desarrollarse y desenvolverse en un problema, como lo vamos a ver a continuación. Entonces también hay que tener en claro que los tres métodos, el más tradicional y convencional es el simplex, a comparación del gráfico y la sensibilidad dual. Una vez teniendo esos puntos claros, eh, aquí nos muestra en la pantalla, una vez desarrollado la parte anterior, qué queremos hacer, y ya para ir desarrollando un poco más el problema. En este caso, el problema es de maximización y aquí están el enunciado. Sin embargo, aquí tenemos más datos, que en la primera opción nos da la opción, valga la redundancia, de anotar en notación decimal y por abajo en notación científica. Lógicamente estamos usando notación decimal y aquí están aplicando y declarando variables y las restricciones. Sin embargo, esto lo vamos a dejar así y vamos a poner directamente a poner en la pantalla. Aquí podemos poner el título del problema. Vamos a poner problema de maximización en este caso, y aquí ya nos muestra el número de variables y número de constantes. Ya, entonces a partir de esto necesitamos los datos a raíz del enunciado, por lo que necesitamos desarrollarlo a su vez este problema de maximización. Hay que tener en claro que se toman ciertos pasos en los cuales estamos empezando de cero lógicamente, y tenemos que tomar en cuenta, si lo realizamos a mano, son en total 5 pasos lo que tenemos que llevar a cabo. Sin embargo, el día de hoy vamos a actuar y operar con el software de Tora, por lo que tenemos que ir desglosando lo que necesitamos. Entonces estos 5 pasos, que incluye las variables de decisión, donde está la incógnita del problema, las funciones objetivos y las restricciones, son lo que vamos a necesitar operar ahora. Bien, existen otros pasos como el paso 4 y el paso 5, que ya el paso 4 indica que se debe graficar y el paso 5 reemplazar los puntos críticos en la función objetivo lógicamente.
Entonces tenemos como paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5 para ejecutar. Y bueno, mientras se va arreglando el problema del Excel que se colgó al parecer, eh, hay que tener en claro que el tema del gráfico ya lo saca el Tora, por lo que es conveniente graficarlo directamente en el programa según las medidas de las posibilidades, pero también se puede graficar de manera manual aplicando en el sistema de ecuaciones métodos de sustitución, de reemplazar, para ir despejando variables y hallar los puntos críticos. Sin embargo, con el Tora no es necesario y ya lógicamente en el paso 5 se obvia totalmente eso porque no hay que reemplazar nada de puntos críticos porque lo estamos haciendo directamente desde el software de Tora. Ya pudo volver a restablecerse el Excel, por lo que vamos a realizar estos 5 pasos, o perdón, vamos a realizar estos 3 pasos que son los que necesitamos, porque en el problema no nos indica cuáles son las variables de decisión, cuáles son las restricciones y cuál es la función objetivo. Entonces, vamos a empezar con el paso 1, que son las variables de decisión, y posterior a eso vamos a seguir con la función objetivo y las restricciones. Entonces, para entender un poco más lo que es la variable de decisión, es resumidas cuentas se puede explicar como la incógnita del problema. ¿Ya? Esta incógnita del problema lógicamente está en el enunciado. En este caso procedemos a fijarnos que se encuentra en la parte final, donde indica cuántas unidades cada producto debe producir la empresa para maximizar sus ingresos. Entonces, ya nos queda claro que en este ejercicio vamos a maximizar. Lógicamente dice problemas de maximización, pero de todas formas es necesario leer el enunciado. En este caso ya sabemos que tenemos que maximizar, y también aquí en las variables de decisión tenemos que anotar las variables, lógicamente. Pero en en la incógnita del enunciado no indica cuáles son las variables. Sin embargo, al principio nos dice que una empresa produce dos tipos de productos, productos A y productos B. Entonces está haciendo una diferenciación de esas dos variables. Porque recordemos que las letras como tal son variables y los números ya descritos son constantes. Entonces, partiendo de esa lógica y tomando en cuenta lo que mencioné anteriormente, tenemos que los productos A y B van a ser nuestras variables en este caso, por lo que vamos a notarlo de la siguiente forma. Vamos a decir que x1 es igual al número de unidades a producir, perdón, el número de unidades a producir del producto A, y que x2, que es la segunda variable, va a ser el número de unidades a producir del producto B. Entonces estamos determinando que el número de las unidades a producir, todo lo que vaya a producir el producto A, va a ser igual a la variable de x1, y que la variable x2 va a ser igual al número de unidades a producir por parte del producto B. Esta es la diferenciación que mencioné anteriormente, y se toma en cuenta siempre las variables, que las variables son las letras y los números llegan a ser la constante, por lo que ya damos cuenta de que los productos que se mencionan de esta manera van a ser nuestras variables, en este caso A y B. Ya pudimos desarrollar el paso 1, procedemos con el paso 2, esto lo vamos a descender un poco más. En el paso 2 nos indica que tenemos que desarrollar la función objetivo. Ya esta función objetivo, que es una función lineal, igual nos la menciona en el enunciado. Lógicamente ya sabemos que es maximizar lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que operar. Sin embargo, no queda claro cuál es la función objetivo. Entonces, la función objetivo se encuentra a raíz de lo que indica el enunciado al comienzo, generalmente, de qué cosas son los que se venden, y aplicando en términos
de la empresa en este caso, vamos a tomar en cuenta que las variables son las monedas del producto. En este caso la moneda del producto A va a ser una variable y la moneda del producto B va a ser otra variable. Entonces vamos a tomar en cuenta que en el enunciado nos indica que una empresa produce dos tipos de productos A y B que se venden a $3. El A se sobreentiende, se hace la inferencia que está diciendo que los $3 es para el producto A y que los $2 va a ser para el producto B respectivamente. Por lo que aplicando esa denominación de que x1 es igual a A y x2 a B, es decir, a las unidades a producir, vamos a tener que 3x1 va a ser más 2x2 igual a z. Lógicamente esto tiene que estar invertido, entonces vamos a tener que colocar la z al comienzo. Ahora sí está corregido el detalle, y esta va a ser nuestra función objetivo, que lo vamos a pintar con otro color porque lo vamos a necesitar después. Entonces ya tenemos la función objetivo, ya tenemos resuelto el paso 2, por lo que nos queda hacer y desarrollar el paso 3, que el paso 3 va a ser las restricciones. Ahora bien, aquí tenemos que tomar en cuenta que para realizar las restricciones hay una normativa que se realiza, que aplica para todos, sea maximizar, sea para minimizar, es del método gráfico, lógicamente de la programación lineal. Por lo que aquí vamos a desarrollar una pequeña matriz donde los productos, porque aquí indica que la producción de estos productos son datos que nos brinda el enunciado, se necesitan materiales y mano de obra. Entonces, para las restricciones tenemos que tomar en cuenta todo lo que involucra la producción. En este caso, podrían ser otras cosas que no sean materiales y mano de obra, pero en el ejemplo nos indica que se está tomando en cuenta para producción materiales y mano de obra. Por lo que en una matriz podríamos aplicarlo, ya descender esto un poco más, podríamos aplicarlo de la siguiente forma. Ubicando los productos en la parte de arriba y teniendo los materiales y la mano de obra de este lado como contraparte. Entonces, de los productos que se van a tener para la producción, tenemos como primer variable el producto A, como segunda variable el producto B y los disponibles que tiene la empresa. Esto ya se vuelve una matriz, pero hay un detalle, que en estas variables de A habíamos dicho que son iguales a x1 la parte A y x2 la parte B, por lo que tenemos que hacer una igualación en esta matriz. Al hacer esta igualación estamos tomando en cuenta lo que se va a usar del producto A en materiales y en mano de obra, y lo que se va a usar del producto B en materiales y mano de obra igualmente, y los disponibles para cada uno. En este caso ya tenemos que los productos que se necesitan son materiales y mano de obra, y cada unidad del producto A, ya vamos a ir desarrollando aquí la matriz, requiere 2 unidades de material y una de mano de obra. Entonces producto A, 2 unidades de material y una de mano de obra, y las anotamos en las matrices, las vamos llenando. Bien, ahora tenemos el restante de los disponibles y el producto B, por lo que vamos a tener aquí en el enunciado, mientras que cada unidad del producto B requiere una unidad de material y 3 de mano de obra. Entonces vamos a tener aquí materiales 1 y mano de obra 3. Entonces vamos a centrar y nos queda complementar el disponible, y vamos a seguir leyendo el enunciado que nos indica posterior: la empresa dispone de 10 unidades de materiales y 12 unidades de mano de obra. Entonces 10 va a ir a materiales de disponible y 12 a mano de obra del disponible.
Es decir, todo se está complementando en función al orden del enunciado. Una vez tenemos la matriz ya llena y complementada, vamos a notar que tenemos dos recursos que son materiales, mano de obra. Esto simplemente para entender un poco el problema. Y ya para ir concluyendo, ya tenemos la restricción ya determinada. Pero aquí hay un punto que interviene para determinar las restricciones, que es algo que no lo había mencionado. Sin embargo, a esta altura se necesitan de estos datos, que son las palabras claves. Las palabras claves son palabras, como dice, que se ubican en los enunciados, donde nos indican que las restricciones pueden ser iguales, pueden ser mayor o igual, o pueden ser menor o igual. Entonces, ¿cómo determinamos o cuáles son las palabras claves que se usan para determinar si una restricción es igualitaria, es mayor o igual que, o es menor o igual que? Vamos a tomar en cuenta que, por ejemplo, si en el enunciado nos indican a lo sumo que, o como máximo, vamos a tomar en cuenta que eso va a ser menor o igual que. En cambio, si tenemos que nos dice disponible o disponibilidad, vamos a tomar en cuenta que, esto lo voy a arrastrar un poco, hay que tomar en cuenta que eso va a ser igual a menor o igual que, lo mismo que arriba. Bueno, ahora sí. Y ya en otros casos que nos indique el problema como mínimo o por lo menos, tomamos en cuenta que eso va a ser mayor o igual que. En caso igual, simplemente nos va a indicar que va a ser igual a. No hay muchas indicaciones o palabras clave. Entonces, existen otras palabras, sin embargo, esas son las más comunes, que se asocian al mayor igual que o menor igual que se aplica totalmente una lógica a raíz de una lectura comprensiva del enunciado. En este caso, lógicamente, tenemos disponibilidad como parte del enunciado, porque nos indica que la empresa dispone de 10 unidades y 12 unidades de mano de obra, por lo que de las 10 unidades de materiales de los disponibles, es decir, de esta fila va a ser menor o igual que, al igual que la otra. Es decir, las dos van a ser menor o igual que, porque nos está indicando que la empresa dispone de 10 unidades de materiales y 12 unidades de mano de obra. En diferentes casos, el enunciado diría la empresa dispone de 10 unidades de materiales y a lo sumo 12 unidades de manos de obra. Igual forma sería menor o igual que, pero si dijera como mínimo 2 unidades de mano de obra y 10 unidades de materiales disponibles, lógicamente 10 unidades de materiales van a ser menor o igual que, y las 12 unidades de mano de obra que nos dijo como mínimo van a ser mayor o igual que. Entonces, eso forman parte de las restricciones, por lo que en base a todo lo que tenemos acá, vamos a decir de que 2x1 va a ser, perdón, 2x1 va a ser más 1x2 menor o igual que 10, respetando este orden, ¿no? Después vamos a tener esto, que nos dice 1x1 más 3x2 va a ser igual, menor o igual que 12. Esto sujeto a. Y hay una cosa más que también tenemos que tomar en cuenta, que es una constante en todos estos problemas, que son las condiciones de no negatividad. Que eso siempre va a ser así, de esta forma, tomando en cuenta todas las variables, en este caso x1 y x2 van a ser mayores o igual, mayor o igual que 0.
eso se aplica en todas las restricciones, va a ser una condición de no negatividad. Por lo que ya tenemos desarrollado lo más importante para determinarlo en el TORA. Tenemos función máxima y las restricciones, que lo vamos a separar a un costado para que no tengamos ningún inconveniente. Por lo que aquí tenemos restricción 1 y restricción 2. Y aquí la función objetivo. A raíz de esto, si no tuviéramos la posibilidad de hacer o resolverlo con Tora, tuviéramos que graficar en GeoGebra o de manera manual con métodos de reducción, entre otros. En este caso vamos a aplicar Tora. Y ya para reemplazar los puntos críticos nos lo va a resolver Tora igualmente, pero pueden resolverse con GeoGebra o de manera manual con métodos de reducción y aplicando los puntos críticos con las intersecciones. Bien, una vez que tenemos todos estos datos, vamos a proceder a pasar con el Tora, que ya lo tenemos acá, lo habíamos dejado en esta parte. Ahora que ya tenemos el título del problema, anotamos los números de las variables. En este caso, los números de variables son 2, x1 y x2. Entonces, ponemos 2 y los números de restricciones habíamos dicho que son 2, restricción 1, restricción 2 y las condiciones de no negatividad, que es parte de la restricción, pero sin embargo no se la llega a contar como una restricción más, porque es una constante en todas las restricciones, por lo que vamos a notar que tenemos dos restricciones de igual forma. Una vez que tenemos esta parte ya resuelta, procedemos a darle enter y aquí la parte donde estaba indicando lo que venía a continuación. Sin embargo, vamos a proseguir. Aquí, una vez que declaramos los números de variables y las restricciones, que son constraints, se aplica el enter. En este lado de la variable del nombre no se aplica ningún cambio y en maximizar se coloca lo que habíamos colocado en las restricciones, que vienen a ser 2x más 1 más 2x1 más un x2 menor o igual a 10. En este caso x1 va a ser 2 y x2 va a ser 1. No, en este lado, perdón, de maximizar se coloca la función objetivo. Entonces la función objetivo habíamos dicho que es 3x1 más 2x2, por lo que aquí viene a ser 3 y aquí el 2. Aquí tenemos la opción de cambiar a maximizar, a minimizar, apretando o dándole un clic al nombre. En este caso estamos maximizando y lo vamos a dejar como está. En este caso, aquí en la variable de los nombres le podemos aplicar nombre a las variables. Es totalmente indiferente colocarles o no. Y ahora, una vez que tenemos la función objetivo anotada acá, que ya está 3x1 más 2x2, se anotan las restricciones. En este caso, la primera restricción va a ser 2x1 más 1x2. Entonces aquí va a ser 2, aquí va a ser 1 y se mantiene el menor o igual que. No lo vamos a alterar, pero se puede cambiar a mayor o igual que o a igual. Y vamos a tener en disponibles que habíamos dicho que va a ser menor o igual a 10. Entonces tenemos 10 y ya para la restricción 2 tenemos x1 más 3x2. Entonces se sobreentiende que hay un 1 acá, lo colocamos y aquí el 3. En el caso de disponible se anota el 12. En estos lados ya son restricciones y medidas que toma la plataforma de por sí para ejecutar el sistema. Y ya tenemos, una vez ya anotado todas las restricciones y la función objetivo, procedemos a darle a Solve Menú, que lo va a resolver. Y aquí nos pregunta si queremos guardar el dato. En este caso no lo guardamos, no es necesario. Y nos trae este menú, donde nos dice que puede resolver el problema, modificar o ver la data nuevamente, volver al menú principal o salir de Tora. En este caso vamos a darle a Solve Problem,
que nos va a permitir solucionar el problema de manera gráfica o algebraica, que va a ser el método simplex, que después vamos a ver bien con la solución final y las iteraciones. Ya, entonces vamos a tomar en cuenta este método gráfico. Ya nos pone esta pantalla que ya la habíamos visto antes. Mantenemos notación decimal. Estos temas de cuántas n y cuántas d la dejamos ahí en 5 y 2. Y le ponemos que nos muestre la pantalla. Apretamos Go to Output Screen. Y ya para eso vamos a tener este plano cartesiano. Y en este plano cartesiano no tenemos ninguna gráfica, lógicamente, pero aquí tenemos todo el problema como lo habíamos anotado. Maximizar z igual a 3x1 más 2x2, que lo tenemos acá, y sujeto a 2x1 más x2 menor o igual a 10. Tenemos el mismo dato, estamos simplemente corroborando x1 más 3x2, tenemos x1 más 3x2 en la restricción 2 menor o igual a 12. Y la condición de no negatividad se aplica ahí, todo x es mayor o igual a 10 en la condición de no negatividad, que es una constante. Ahora simplemente tenemos que dar dos clics en este lado para que salgan los gráficos completos. Le vamos a dar y se va construyendo el gráfico en este plano cartesiano que se armó. Y este va a ser el gráfico final que vamos a tener, donde en la parte inferior izquierda vamos a tener la solución óptima, que va a ser 16,4 y las variables x1 3,6 y las variables 2,8 van a ser los puntos de intersección, es decir, este punto es la solución óptima, es donde se están intersectando y son los puntos críticos de los que teníamos que haber resuelto si lo hacíamos manualmente con el sistema de reducción y otras cosas más. Sin embargo, el TORA nos permite facultar todo esto y ya lo tenemos resuelto, donde el Objective Value va a ser todo lo que hemos maximizado y va a ser el costo de la maximización, que va a ser 16,4 dólares, que es lo que se refiere el enunciado en este caso porque estamos hablando en dólares. Entonces, una vez que tenemos esto ya lo obviamos y simplemente vamos a proceder a anotar la conclusión, que es la interpretación del resultado que tenemos, que es lo que les había mencionado. En este caso colocamos se debe producir aproximadamente 3,6, es decir, la intersección del más alto, 3,6 unidades de, habíamos dicho que x1 es igual a, que lo vamos a detallar, 36 unidades del producto A, y vamos a fijarnos, x2 es igual a 2,8, entonces vamos a colocar y 2,8 unidades del producto B, donde se obtiene, vamos a ver acá, el ingreso máximo de el objetivo valor va a ser 16,4. El objetivo máximo de 16,4 dólares, lógicamente. Y ya con eso tenemos el ejercicio totalmente resuelto. Ya con eso habíamos despejado todo y así de sencillo sería resolver por el método gráfico. Hay que tener claro que para determinar esta conclusión tenemos que leer el enunciado, porque recordemos que la incógnita son cuántas unidades de cada producto debe producir la empresa para maximizar su ingreso. Y para maximizar su ingreso, es decir, con 16,4 se debe tener, son todas aproximaciones del producto A, o sea, cada unidad de cada producto, estamos hablando del producto A y el producto B. En este caso el producto A 3,6 unidades y 2,8 del B. De esta forma vamos a tener como ingreso máximo 16,4 dólares, que es lo que estábamos buscando maximizar y es la función de este método gráfico. Pasando ya a lo que es el método simplex, básicamente una vez ya resuelto esto, que
es el método gráfico. Vamos a poner acá arriba como método gráfico. Y aquí tenemos el método simplex, que viene a ser el siguiente método de programación lineal que vamos a desarrollar ahora. Entonces, una vez ya tenemos esa viñeta, tenemos que dejar claro ciertas pautas que se tienen que entender. Ciertas pautas que se deben entender a través del método simplex, como son el seguimiento de otros pasos que se llegan a tomar. Sin embargo, para no ser redundantes con esto, que ya se quedó claro cuáles son estos tres pasos importantes, vamos a copiarlos, que son el paso 1, el paso 2 y el paso 3, que vienen a ser lo mismo que vamos a necesitar para el método simplex. Entonces, aquí ya tenemos la incógnita del problema y las variables que tenemos que usar. Tenemos que maximizar, esta es la función objetivo que resolvimos, y el involucramiento de la producción, que son materiales, mano de obra, y los productos A y productos B con las variables ya designadas, y aquí están los disponibles. Ya queda claro que aquí tenemos dos recursos, materiales, mano de obra, tal cual lo que habíamos puesto acá. Y ya para no redundar en eso, vamos a omitir esos tres pasos que ya conforman parte también para resolver el método simplex. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a aplicar el paso 2 en método simplex. Este sería el paso 1 en método simplex. Bien, aquí lo que tenemos que realizar en el paso 2 es lo siguiente: es estandarizar. El hecho de estandarizar quiere decir que tenemos que igualar añadiendo holguras y artificiales dentro del sistema de ecuaciones. En este caso vamos a estandarizar las restricciones primero y posterior la función objetivo. En este caso habíamos dicho que aquí están las restricciones. Las vamos a copiar para que la tengamos a la mano. Y habíamos dicho que para estandarizar se tiene que igualar a 0. O perdón, se tiene que hacer una igualación donde los mayores y menores que o iguales van a variar según la siguiente norma. Cuando se tenga perdón, cuando se tenga menor o igual que, se va a sumar una holgura. Cuando se tenga mayor o igual que, vamos a restar una holgura y sumar una artificial. Y cuando se tenga un igual, vamos a sumar una artificial. Bueno, aquí hay el problema de la fórmula. Ahora sí, vamos a tener estas condiciones para resolver el paso 2. Entonces vamos a estandarizar de la siguiente forma: la primera restricción, la segunda, y esa que no cuenta, como habíamos dicho, es una condición de no negatividad. Entonces estandarizamos la primera, que va a ser 2x1, lo mantenemos, más 1x2, y como tenemos menor o igual que, aquí habíamos dicho que va a ser más una holgura, en este caso más h1, y esto va a ser igual a 10.
ya tenemos la primera restricción estandarizada. Ahora vamos a hacer la siguiente, que va a ser 1x1, lo copiamos tal cual, más 3x2, y aquí tenemos igual, menor o igual que, lo que implica sumar una holgura. En este caso no va a ser más h1, va a ser más holgura sub 2. Vamos a poner h2 igual a 12. Ya está estandarizado porque no tenemos mayor o igual que, y es una igualación directa. Y ya por último tenemos la función objetivo, que ya llega a ser la igualación a 0, donde todo lo que está en el lado derecho se lo pasa al lado izquierdo para que quede el 0 como había dicho anteriormente. Con lo que vamos a tener en este caso z menos 3x1 menos 2x2 igual a 0. Entonces ya tenemos estandarizado esto, pero aquí hay un detalle, que en el tema de maximizar, en el caso de función objetivo, cuando se despeje y se estandarice posteriormente, el signo va a ser positivo de la z, es decir, de la función objetivo. Y cuando sea minimizar, el signo va a cambiar a negativo y lógicamente los demás van a cambiar de signo. En este caso es maximizar, entonces simplemente lo vamos a dejar de esa forma y vamos a aplicar ese método que había explicado. Posterior a este paso, que ya es del método simplex, que es necesario para explicar y entender un poco más cómo funciona este método, se tiene que hacer la solución inicial pero no óptima. Aquí se va a tomar en cuenta las holguras y la z, que es la función objetivo. En este caso h1 va a ser igual a 10, h2 va a ser igual a 12 y z va a ser igual a 0. Simplemente estamos anotando las filas donde haya holgura 1 y su igualación, donde haya holgura 2 y su igualación, y donde haya la z, que es la función de objetivo, y su igualación. Esa es una solución inicial pero no óptica. Sin embargo, estos datos llegan a ser irrelevantes para el TORA. Simplemente como argumento de definición y concepto se lo estoy argumentando en este paso para que quede un poco más claro. Y a partir de todos estos datos vamos a proceder a trabajar en el tablero de simplex. En el tablero simplex, lógicamente, vamos a empezar con variables básicas. Se va a notar que aquí se anotan los coeficientes de, y aquí vamos anotando, ¿no? En este caso aquí sería h1, h2, h3 y z. Aquí anotamos las variables básicas, que son holguras y la función objetivo, y aquí ya anotamos todo, ¿no? Empezando la función objetivo, que va a ser z, seguido por las variables designadas desde el paso 1, que es x1, seguido de x2, son las dos variables que tenemos, y ahí complementamos con las holguras. En este caso h1, tenemos h2, tenemos h3 y por último tenemos el resultado. Y también no hay que olvidarse de agregar en el tablero simplex el coeficiente o el cociente mínimo, que va a ser la división entre la columna pivote con el resultado. Esto nos lo va a resolver directamente la plataforma del TORA, y ya se nos ahorraría un montón de procesos a partir de este análisis, contando que esta va a ser la iteración 0, que la iteración 0 son los cuadros las iteraciones son los cuadros que se van enumerando en el tablero. En este caso todo esto, lo que vayamos a complementar, va a ser una iteración. La siguiente va a ser iteración 1, la siguiente 2 y así hasta encontrar la solución básica óptima. En este caso vamos a aplicar el TORA. Aquí, empezándolo desde cero, lo vamos a cerrar. Se encontraba abierto por el anterior método que habíamos hecho. Abrimos el TORA y no nos olvidamos, ¿no?, de tenerlo el recuadro, la resolución de la pantalla en la más baja para que nos abra. Hacemos clic ahí, lógicamente mismos pasos del anterior, programación lineal, se lo deja
con las cantidades de n y de d como están y de notaciones decimales. O sea, aprieta a que se muestre en pantalla, que esté en inglés. Y aquí ponemos el título del problema, por ejemplo, método simplex. Números de variables habíamos dicho que son 2. Números de restricciones igual son 2. Le damos enter. Y aquí tenemos para declarar las variables de cada variable. Aquí ya, como les había explicado, se aprieta para cambiar a maximizar o minimizar. En este caso estamos maximizando. Y apretamos y hacemos la misma operación que habíamos hecho con la anterior, que habíamos dicho que tenemos como función objetivo 3x más 2x2. Entonces aquí va a ser 3 y aquí va a ser 2. Ahora las restricciones nos habían dicho que son 2x1 más 1x2. Entonces aquí vamos a tener 2x1 más 1x2 y el signo va a ser menor o igual que, va a ser a 10. En la restricción 2 teníamos 1x1 más 3x2 menor o igual a 12, que aquí está. Entonces vamos a tener 1x1, aquí está 3x2 menor o igual que 12. Y ya estos datos son para que trabaje el programa. Le vamos a dar a Solve Menu. No lo vamos a guardar la data. Vamos a ver este apartado un poco cambiado al anterior método. Se le va a poner igual Solve Problem, que lo resuelve el problema. No vamos a ver ni modificar la data, ni volver al menú, ni salir de Tora. Se va a resolver el problema. A diferencia del anterior lado, vamos a usar el algebraico y no vamos a poner la solución final, sino vamos a poner las interacciones. Y en las interacciones no vamos a ver dual simplex, ni bound simplex, ni el método de la gran M. Vamos a usar que resuelve y que muestre todas las interacciones a través de la primera opción. Seleccionamos un clic y nos va a salir estas opciones que eran de mostrar notación decimales y cuántas n y d. Lo mantenemos como están y se le coloca para que muestre la pantalla en ese botón. Se le da un clic y a través de esto nos va a lanzar esta pestaña donde está mostrando la iteración 0 que les había mencionado, donde ahí está arriba declarado x1, x2, x3 y todas las variables más de holgura. Y esta sería la primera iteración, ¿no? Una vez que tenemos esto, tenemos que darnos cuenta que solo nos está dando una interacción. Sin embargo, ¿dónde están los demás cuadros del tablero simplex? Se encuentran en este botón donde dice All Interactions, que son todas las interacciones. Y aquí también tenemos para ver la siguiente y aquí para volver a escribir. Sin embargo, nosotros queremos verlo todo. Y al apretar nos va a salir todas las iteraciones que haya hecho el programa y de paso nos va a decir cuál es la iteración óptima, que va a ser lógicamente la última. En este caso la iteración 3 es la óptima y aquí se sitúan los resultados en este lado, donde nos está diciendo que la función objetivo, es decir, z de maximizar, va a ser igual a 16,4 dólares lógicamente, que era el problema, y que x1 va a ser igual a 3,6, que era las unidades a producir del producto A, y de x2, que es de la B, nos da 2,8, que son las cantidades a producir del producto B, que si nos fijamos en el anterior método, llegan a ser el mismo, el mismo resultado. 3,6 del producto A, 2,8 del producto B y el ingreso máximo de 16,4 dólares. Teniendo lo mismo, simplemente aplicando otro método a través de tableros, usando filas y columnas pivote para ir despejando, que ya el programa se implementa a través de su software un método para que lo tengamos todo claro y las tres iteraciones que hizo en este caso por medio de este ejemplo. Lógicamente estamos aplicando el mismo ejemplo para que se tenga un poco más
de dinámica y entendimiento con los métodos que vamos a mostrar. Una vez teniendo eso, ya hemos concluido con el método simplex. Ya podemos pasar a lo que viene a ser el último método, que es de sensibilidad dual. Bueno, una vez que ya tenemos hecho eso, ya tenemos el tablero simplex y el método gráfico, nos queda por último el análisis de sensibilidad, que es súper sencillo de entender. Básicamente, para darle una introducción más entendible, el análisis de sensibilidad puede llegar a despejar y resolver varias dudas con varias incógnitas, con varios incisos, con muchos incisos, pueden llegar a ser hasta 10, como pueden ser preguntas de cuánto es lo máximo que se puede reducir cada tipo de unidad, en este caso el ejemplo, ¿no? Que estamos hablando de unidades de los productos a producir. Y también otra pregunta podría ser cuánto incrementa la utilidad óptima si tal cosa sube y tal cosa baja, o cómo se ven afectadas las soluciones óptimas y la función objetivo. Ahora, para ver todo este caso de análisis de sensibilidad, se tendría que tomar más a detalle, a profundidad, preguntas más específicas. Sin embargo, el problema no nos los da. Simplemente estoy argumentando como un ejemplo que se puede llegar a tomar en caso que se nos brinde algo similar. En este caso que ya tenemos el tablero simplex hecho con los mismos datos porque estamos aplicando el mismo problema y el mismo ejemplo, lo que va a hacer que la función objetivo y las restricciones sean lo mismo para los tres métodos. Vamos a hacer lo siguiente. Esto nos faculta la plataforma Tora, que va a ser ver y modificar. Aquí ya lo tenemos resuelto, el tema de las restricciones, no tenemos que volver a rehacerlo. Vamos a poner Solve Menu, no lo vamos a guardar. Vamos a Solve Problem y aquí no aplicamos el método gráfico, ya lo hicimos. Vamos a hacer el algebraico, pero no vamos a usar las iteraciones como usamos en el anterior método simple, sino porque todo esto nos implica método de la gran M, las iteraciones mismas, el dual. Entonces eso no nos interesa, estamos viendo el análisis de sensibilidad. Vamos a poner solución final, final solution, y vamos a apretar el mismo clic de este cuadrito y ahí tenemos todo lo que viene a ser el análisis de sensibilidad, como indica acá por sus palabras en inglés. Aquí tenemos todos los costos reducidos y máximos, que como se darán cuenta llega a ser lo mismo que habíamos visto en, en el anterior. Y ya simplemente es una forma de ver de manera general lo que habíamos hecho en el método simplex. Ya con esto queda expreso lo que vienen a ser estos tres métodos sobre el problema de maximizar, en donde nos piden cuántas unidades de cada producto se debe producir la empresa para que lleguen a maximizar sus ingresos, donde en los tres métodos hallamos la misma conclusión, llegamos a la misma respuesta a través del TORA, donde se puede producir aproximadamente 3,6 unidades del producto A y 2,8 unidades del producto B. Si en caso se respetara todo eso, el ingreso máximo llega a ser de $16,4. Y eso sería todo y muchas gracias por, por el espacio.